Os recuerdo que ahora podéis precomprar mi próximo libro, Freestyle como forma de vida. Aquí lo tenéis, muchachos, ¿vale? Tenemos eso, algo más de un mes para poder llegar al 100% de los prepedidos. Puedes ahora precomprarlo, tienes enlace de compra tanto en la caja de descripción como en el comentario fijado. El pack lector que viene pues lo que es el libro físico, y además los 100 primeros pedidos van a tener como una hoja dentro del propio libro con vuestro nombre o vuestro ACA, lo que vosotros queráis, dándoos las gracias por ser los 100 primeros que quisisteis apoyar el proyecto literario. Un libro sobre freestyle, dando mi opinión, mi visión de muchísimas cosas, y además viene pues con la firma también ex libris por mi parte, además de que también tendréis obvio ese hueco dentro del libro con esa hoja. Nada, pues aquí tenéis por ejemplo uno de los capítulos, capítulo 2, freestyle, el arte del deporte, para que veáis un poco la dinámica. Lo podéis leer, esto está totalmente gratis y está disponible para que lo leáis, y que si os mola pues terminéis de apoyar el proyecto comprándolo y haciendo pues eso, la preventa. Tenéis enlace en el chat para ir para allá y comprarlo, así que nada, ya de antemano todo el mundo que quiera apoyar el proyecto literario freestyle como forma de vida, mi más sincero agradecimiento, y a darle caña. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Muchachos, el vídeo que toda Latinoamérica debería ver, así que si eres latinoamericano, quédate a verlo. Dale para allá, Pato Bonato, dentro vídeo. ¿Por qué molesta tanto lo que está pasando en El Salvador? Muy fácil, porque está demostrando que la mano dura es muy eficiente a la hora de reducir de manera abrupta la inseguridad de un país. Que todos los proyectos progre de tratar a los delincuentes como si fuesen víctimas de la sociedad no sirve. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos e inseguros del mundo, no de Latinoamérica, del mundo, donde la tasa de homicidios era equiparable a los países que estaban en guerra, a ser un país donde los pandilleros están presos y la gente honesta puede caminar tranquila y con libertad. Actualmente El Salvador lleva más de 430 días sin homicidios. O sea, qué locura lo que ha conseguido Bukele. Prácticamente 1 año y medio sin un solo homicidio en el país. En un país donde se estaban matando todos los días, y habían días que se mataban y asesinaban a más de 60 personas. Es que es una locura. Y para muestra un botón. O sea, es que me decepciona mucho que pase lo de la nena esta que ha pasado en Argentina hace nada, que un chorro por querer robarle la mochila a una nena la acaba matando. Una nena de 10, 11, 12 años. Y semanas antes tenías una congresista de izquierdas en el Congreso de Argentina defendiendo que es que los chorros roban por necesidad, y que no hay que meterlos en cana, que es que hay que buscarle soluciones. No, disculpa. Hay gente que es pobre y se la busca como puede, pero no anda asesinando gente, ¿entiendes? Justamente luego esta congresista, no sé qué habrá dicho después del asesinato de la nena esta. Entonces esto es una vergüenza, que se esté romantizando la delincuencia y todo el rollo en Latinoamérica como se ha hecho desde siempre. Es una vergüenza. Y que desde el Congreso además se trate de ser populista para ganar este tipo de votos es lamentable. En Latinoamérica, para subsanar todo el problema de la delincuencia que hay, obvio, primero hay que hacer una política de choque, como está haciendo Bukele, de tratar de erradicar toda la delincuencia y toda la violencia de las calles. Coño, si El Salvador lo ha podido hacer, teniendo en cuenta que es que eso parecía una zona de guerra, ¿por qué no el resto de países? Y a partir de ahí vamos a trabajar para paliar el resto de asuntos problemáticos, como puede ser la pobreza, como puede ser la desigualdad, las carencias estudiantiles, etcétera, etcétera. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus. Vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Argentina. Estas frases no se pueden aplicar en esos países. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pero esto años atrás no era nada común. En 2015 la tasa de homicidios de este país era de un homicidio cada 1000 habitantes. Y esto se debía en gran parte a las maras. Y algunos dirán, ¿qué son las maras? Son bandas callejeras ultraviolentas que normalmente se dedican al narcotráfico. Con el cinturón del Barça. Y sus miembros son muy característicos debido a la cantidad de tatuajes que llevan. Claro, pero es que tú cómo quieres tratar a esta gente. ¿Como víctimas del sistema? ¿O como realmente lo que son, delincuentes? Que es lo que dijo Bukele, sí, pues acabó.
Para que se den una idea de la dimensión de estas bandas, uno de los dos grupos de delincuentes más grandes llegó a tener más de 100.000 miembros. Como verán, no solo era un país de Latinoamérica que estaba pasando un mal momento, sino que era uno de los peores. Ahora, ¿qué hay si yo les dijera de que este país, que no tenía ningún futuro, ningún tipo de esperanza de cambio, ha dado un giro de 180 grados? Así es, a veces hay personajes políticos que marcan a un país de muy mala manera, pero a veces hay otros que hacen las cosas todo lo contrario y lo marcan de una forma muy positiva. Tal es el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que luego de que el 27 de marzo del 2022, cuando se registraron 62 homicidios en el mismo día en El Salvador, mandó a la fuerza de seguridad a salir a la calle a capturar pandilleros y les prometió que no iban a tener problemas con la justicia. Además de que revisan cada una de sus pertenencias, en el caso de los hombres, Paola, Héctor, les quitan la playera para ver si tienen algún tatuaje. En caso de que tengan algún tatuaje, son separados y son llevados a las Bartolinas. Bukele desplegó a 2.500 policías y 3.000 soldados en la capital del país. El objetivo era recuperar 12 territorios controlados por las maras. De un día para otro, la policía hizo control de drogas, de armas y de tatuajes. ¿Por qué tatuajes? Porque los integrantes de las maras son fácilmente reconocibles porque llevan tatuajes simbólicos. Bukele tuiteó que los pandilleros pasaron de lucir orgullosos sus tatuajes a intentar borrárselos de cualquier manera. Pero no todo queda ahí. La policía no se limitó a arrestar a los delincuentes, sino que los llevó a las plazas públicas para humillarlos públicamente. Así como también ordenó empeorar las condiciones de detención de los presos y le redujo la cantidad de comidas por día de 3 a 2. Luego de esto, las pandillas empezaron... Mano dura. Y diré, no, pero atenta contra los derechos humanos. Pero esta gente, ¿qué os pensáis que es? Afiliados a grupos relacionados con el narcotráfico, con la violencia. Grupos delincuenciales. Bueno, sí, no lo comparto. No, claro, hay que ponerles una buena cama, un buen colchón, televisión, internet, fibra, claro, un celular. Claro, esa gente se merece ese tipo de premio. Claro, claro. Hombre, no me jodas. Gracias, Lito, por los 100 bitazos, porque él ha hecho un gran trabajo, también es verdad que lo ha conseguido viendo la presunción de inocencia con las condenas preventivas muchas veces. Ya, pero claro, en momentos de máximo peligro, en momentos donde está el país como está, que es al borde de colapsar por la delincuencia, la violencia y las maras, pues hay que tomar medidas excepcionales. Y si está claro que hay un patrón de conducta que es tatuajes, hombres, tal, primo, encanao. Pero si no, no llevarías un tatuaje así enorme que hace alusión a una banda criminal, ¿no? Está claro, ¿no? Se supone que la cárcel es de reinserción, no para hundir más al reo. Correcto. En gente que existe esa posibilidad de reinserción. Ahora bien, ¿esta gente tú crees que es capaz de pasar por ese proceso de reinserción? Alguien que está dentro de una banda criminal, que ha prometido y ha jurado lealtad a esa banda hasta el día de su muerte, y que si además los deja salir se van a volver a pegar de hostias y a dar de tiros hasta matar a la banda rival. Hombre, si no digo que no, El Salvador tiene un contexto bastante único, pero es la pregunta de siempre: ¿el fin justifica los medios? Para mí sí. Para mí sí. Por el fin aquí es cambiar la situación de un país donde hay 60 homicidios diarios a 470 y pico días sin un solo homicidio. Pues yo prefiero la seguridad de la gente de bien, que puedan pasear, ir a un autobús, meterse en cualquier barrio, poder hacer la compra tranquilamente, a tener un país devastado por la violencia, el narcotráfico. Gente valiente como Bukele, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer lo que hace Bukele, para nada. Se ha puesto en el punto de mira de mucha gente. Y gente poderosa. Obvio que sí. Obvio que sí. Es que no, o sea, tú no puedes combatir el narcotráfico y las bandas criminales organizadas con mano blanda. Y, ay, no, la reinserción. ¿Cómo? No, disculpa, para nada. Se están matando mi país. O sea, se están cargando mi país. Yo como presidente tengo que tener mano dura con esta gente, obvio. Pero es que, claro, o sea, yo no entiendo por qué queréis tratar a esta gente como si fuera buenas personas. No, es reinserción. ¿Reinserción de qué? Esta gente no tiene que salir nunca de la cárcel. Empezaron a quejarse diciendo de que se iban a vengar, a lo que Bukele respondió: Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz.
Y vamos a ver... Es que tal cual, bro. Es que encima es eso. Si es que los está manteniendo el Estado. Es que este tío God... Sí, vosotros amenazar a la población y hacer un solo atentado, que les dejo sin comer, a tomar por culo. Hermano, si es que es la que hay. Claro que sí. Por supuesto. Pues la cárcel está para eso. Ah, que encima me amenazáis y no pasa nada. Los vuestros no van a comer. ¿Cuánto tiempo duran? Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Es tan sencillo como eso. Mediante el mandato de ¿Ya Bukele está? empezaron a salir noticias ¿Ya como esta. está? El Salvador abre la mayor cárcel de máxima seguridad del continente americano para pandilleros, el centro de confinamiento de terroristas, la llamada CECOT. Desde que Bukele es presidente se han confiscado más de 7.000 teléfonos en las cárceles. Y quizás parezca un dato irrelevante, pero no lo es. Ya que cuando hablamos de las maras salvadoreñas, Claro. no nos tenemos que olvidar que son grupos muy organizados, por lo que confiscar celulares evita que estos grupos se organicen en las cárceles. En sus primeros 2 Mano años dura. de presidencia logró reducir la criminalidad a la mitad. Bukele El problema es que le dan recompensa a los policías por capturar a delincuentes. Esto hace que muchos policías pasen a falsos pandilleros para recibir la recompensa. Esa historia ha pasado miles de veces en la LATAM. Sí, claro, porque para nada, o sea, es muy sencillo que un policía confunda a una persona de bien, como puede tener el porte de Bukele, con alguien así, ¿verdad? O sea, es muy fácil, ¿no? Es poco identificativo. Esta gente que va literalmente empapada en tatuajes relacionados estrechamente con bandas criminales. O sea, es así. Claro, a un policía como le dan la prima, de repente dicen, va, pues este es pandillero. Que no te niego la corrupción policial, pero por favor, seamos serios. Seamos serios. Me vas a decir que van a confundir a un ciudadano de bien con un tío que literalmente lleva un tatuaje en la frente que pone literalmente que está relacionado con una banda criminal. en sus primeros 2 años de presidencia Ah, pero es que tú me estás hablando de Colombia. Tú me estás hablando de otra cosa. El falso positivo de Colombia. Es que es otro contexto. Yo te estoy hablando del Salvador, ¿ok? Estoy hablando del Salvador, donde hay una organización criminal que es la Mara. Y la Mara es muy fácil de identificar a sus miembros por los tatuajes que llevan. Yo no te estoy hablando de Colombia, o te estoy hablando de Perú, o te estoy hablando de otros países. Estamos hablando del Salvador. Y cómo en El Salvador ha funcionado esto, y cómo debería ser un modelo a seguir para erradicar toda delincuencia en Latinoamérica. logró reducir la criminalidad a la mitad. Bukele, con 42 años, es uno de los presidentes más jóvenes de Latinoamérica y el que tiene el mejor nivel Bukele ha hecho bien las cosas, sin embargo, ha roto las reglas de la democracia. Si la avalamos también la figura de la tiranía. Los romanos la practicaban y creo que ese debate puede ser interesante. Ah, o sea que Bukele es un tirano. Es que yo llega un momento que, disculpa, pero vivo en una realidad totalmente ajena. O sea, si Bukele es un tirano, yo ahora mismo me corto los huevos en directo. O sea, llamamos tirano al tío que consigue que su país sea seguro y se acaben los homicidios, metiendo a la gente que son delincuentes en las cárceles. Ah, claro. Mientras tanto, en Argentina te matan a una nena hace unas semanas y aquí no pasa nada. No hay presunción de inocencia. Lo juzgan por grupos, no caso a caso. Ah, o sea que tenemos que tener presunción de inocencia con gente que pertenece directamente con bandas criminales. No traten mal a los narcos. No traten mal a las bandas criminales organizadas del narcotráfico. ¿Qué? Si rompen las reglas de la democracia, ¿a qué llamas romper las reglas de la democracia? ¿A perseguir a los delincuentes? Pregunto. ¿A perseguir directamente a la delincuencia y meter a esos delincuentes en cana? Pregunto. Yo pienso que está haciendo lo necesario, pero el colectivo puede pasar a un régimen autoritario fácilmente y me parece peligroso. No, esto es lo que digo, es una medida de choque cortoplacista para erradicar todas las bandas de las calles y a partir de ahí poder centrarte en mejorar la economía, los estudios, la sanidad, etcétera, etcétera. O sea, los delincuentes son los que rompen las reglas y es que no, Bukele rompe las reglas. ¿Qué? ¿Qué? O sea, el país ha pasado de tener 60 homicidios diarios a no haber un solo homicidio desde hace más de 1 año y medio. ¿Tirano? Yo lo veo un héroe. Yo en mi país, si se están matando y de repente, gracias a un señor, se dejan de matar, hombre, no sé, preguntarle a la gente del Salvador. Yo no veo tiranía, yo no veo autoritarismo, yo veo mano dura contra la gente que lo merece. Es que no sé qué estáis defendiendo. O sea, ¿qué postura estáis defendiendo? Pregunto. Es que rompe las reglas de la democracia, el meter a los delincuentes en la cárcel. Gente que pertenece, demostrado,
a bandas criminales. Pues es que no tiene lógica el debate. O sea, estáis defendiendo delincuentes. O estáis tratando de justificar que no deberían estar. Digo yo, ¿no? Digo yo. La aprobación del continente. A Bukele no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Desde aquellas como cuando El Salvador se convirtió en el primer estado en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, hasta decidir no ser un presidente tradicional y vestirse de una forma diferente al resto. Y hasta incluso antes de llegar a su mandato como presidente, Bukele usaba una herramienta que muy pocos políticos saben usar a su favor. Estoy hablando de las redes sociales. Para que te hagas una idea, Bukele tiene 5,3 millones de seguidores en Twitter y 5,1 millones de seguidores en Instagram. Puede que parezcan cifras normales para una figura pública, pero no te olvides de que El Salvador tiene 6,3 millones de habitantes. Más allá de que obviamente hay gente de otros países que también lo debe seguir, el número de gente que lo sigue es muy similar a la totalidad de habitantes que tiene su propio país. A ver, un momento. A ver, elecciones El Salvador. Le votaron a Bukele 1.400.000. El 53% de los votantes. Y Alianza para el Nuevo País de Carlos Calleja, 850.000, el 30%. O sea, vamos, que Bukele arrasó. Con un censo de votantes, pues eso, 2,7 millones, le votó más de la mitad de los votantes. O sea, tranquilamente. ¿Qué pensáis en 2024 va a pasar? Pues que le van a votar el 70% de la gente. Eso es lo que va a pasar. Así de sencillo. Si ya la ha votado la mitad de los votantes de aquel momento, imagínate ahora. Gracias a esto, Bukele nunca perdió el contacto con sus votantes, y si hay algo que viene caracterizando el gobierno de Bukele, es la mano dura. El principal problema que tenía El Salvador era la violencia. Las maras salvadoreñas eran algo así como un estado paralelo. Para ellos no aplicaba la ley y la policía no se animaba a hacer frente. Algo muy similar de lo que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica con los narcotraficantes. Claro, que no se meten a X barrios ni a X villas, que tienen como patente de corso los narcotraficantes porque tienen, pues eso, ejércitos. Tienen ejército real. Entonces, claro, nadie se quiere jugar la vida ahí, ¿no? Es un indicio de un régimen dictatorial. Meter a las bandas criminales en la cárcel. Yo llega un momento, hermano, que es que ya cualquier cosa... es que está llegando un momento que me vais a justificar hasta la muerte del candidato, el asesinato del candidato a las elecciones en Ecuador. Ya está llegando un momento de la hostia. En estos momentos, El Salvador está experimentando los niveles más bajos de violencia desde el fin de la guerra civil salvadoreña. Está más que clara la evolución de este país con respecto a la seguridad. Y lo mismo podemos decir de la corrupción. Nayib Bukele ha logrado atraer inversiones millonarias, como cuando la fundación de Warren Buffett donó 25 millones de dólares a la policía salvadoreña. Si eso hubiese pasado años atrás, gran parte de ese dinero hubiese ido a parar a los bolsillos de los políticos. En cambio, en este caso, con esos 25 millones de dólares han pagado el primer centro de investigación forense de El Salvador. Para que se hagan una idea de la importancia de este suceso para El Salvador, es la primera vez en la historia del país que se van a poder hacer estudios de ADN para analizar los crímenes. También mandó a construir la cárcel más grande de América y convirtió a El Salvador como el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo. Este centro de confinamiento del terrorismo, también conocido como SECOT, los miembros no pueden ver ni la luz del sol. Dormirán en estos camarotes metálicos, no tendrán acceso a colchonetas y para bañarse tendrán que hacerlo al interior de la celda. El agua llegará a esta pila y será controlada por los custodios desde el exterior. Y esperen a escuchar esta porque es genial. Por si... A ver, cuanto menos es una decisión digna de debate desde el punto de vista moral, estoy de acuerdo, no es algo demasiado drástico y único en la historia moderna como para no debatir su ética. Sí, yo entiendo que esté a debate, pero yo es que lo tengo muy claro. Ha funcionado. La cuestión es que ha funcionado. Fin. Ya está. Ha erradicado a los terroristas. ¿Qué más quieres? No hay más debate en ese sentido. Es poco ético o moral poner a asesinos, delincuentes, narcotraficantes, miembros de las maras, de organizaciones criminales terroristas en las cárceles. ¿Es poco ético? Hostia, pues no, yo creo que es justamente el deber, es lo justo y lo que hay que hacer. Ante grandes males, grandes remedios. Si esto fuese poco, Bukele dijo que no podía ser de que los presos estén ahí haciendo nada en la cárcel, sin trabajar y que el Estado...
¿Quién tiene el poder para parar a Bukele si empieza no solo a meter pandilleros? ¿Quesada? El pueblo. Porque no es un dictador. Es una persona que sale elegida por los salvadoreños. Hubieron prácticamente 3 millones de votantes en 2019. Le votó más del 50%. La gente sabrá qué votar de El Salvador. Si lo han elegido como presidente por algo es. Tú pregúntate en 2024, después de que haya conseguido esto, ¿qué ocurre? Si va a salir más votado o menos votado. Pero quizá el debate podría abrirse. Quizás nuestra democracia no funcione y no está bien porque permitió que inocentes mueran. Los procesos donde una persona ha monopolizado tanto el poder, la tiranía, tampoco nos ha funcionado. Y tendríamos que ver como sociedad de qué manera podemos llevar las cosas. Y yo lo veo de puta madre cómo está llevando las cosas Bukele en un estado democrático. Como que la democracia no funciona. Lo que pasa es que no funciona cuando el poder recae en las manos equivocadas. En gente que no es valiente y en gente que no quiere realmente solucionar la vida de las personas, sino lucrarse de la política. Ahí está el punto. Si el punto, a mí me da igual que al final el poder recaiga en un dictador o en un presidente. Yo quiero que caiga en una buena persona. Al final yo soy democrático, pero tú si me pones a X dictador, ponte Napoleón, y me lo comparas con Pedro Sánchez, hombre, pues Napoleón en su momento, la verdad que arrojó, a pesar de que también hizo muchas atrocidades, más para la época, evidentemente, arrojó un montón de luz y sabiduría a muchísimas poblaciones totalmente incultas. En aquel momento, en la época de las luces, el siglo de las luces. Por ejemplo, ¿no? El tema de la ilustración y tal. Donde iba Francia, llegaba la ilustración. Por ejemplo, ¿no? Pero el poder corrompe y eso lo sabemos por historia. Sí, correcto. Pero para eso tenemos el tema de la democracia y las elecciones, de que si Bukele el día de mañana se le va la olla, pues se le vota en contra. ¿Entiendes? Entonces, para mí este debate de no, pero lo ético, lo moral, tal, la democracia funciona cuando el poder recae en la persona adecuada. Ya está. Y creo que Bukele es la persona adecuada para El Salvador. Los tengan que mantener. Así que además de establecer de que las propias familias de los delincuentes debían encargarse del mantenimiento del preso en la cárcel, lanzó el plan Cero Ocio, que constaba en que los propios pandilleros salgan a destruir todo rastro de otros pandilleros como grafitis, lápidas, placas, entre otras cosas. Esto fue hecho para que no se fomente la delincuencia y la gente se sienta segura. Nosotros no estamos... Flipas, las medidas son súper drásticas, súper drásticas. Prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Además, claro. con el... O sea, lo que están tratando de abolir es el enaltecimiento a las maras. Plan Cero Ocio... ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte que se da? Sí. Sí, aunque, como tal, está el debate de yo pena de muerte a pedófilos, violadores... Y sí, probablemente varios tipos de homicidios. Yo creo que sí. La verdad. ¿Qué pasa? Que también está el punto de, bueno, pero es que si te los cargas, realmente es mejor que estén ahí toda su puta vida en la cárcel, tal. Ya, pero eso es un gasto para el Estado también. En todo caso, si se ocupan las familias, bien, ¿sabes? Con la pena de muerte probable que una persona inocente muera. Ya, correcto, sí, el debate de siempre. Pero no sería pena de muerte para cualquiera. Pena de muerte en casos específicos, sobre todo para pedófilos, violadores, enfermos mentales, básicamente. Enfermos mentales, ¿ok? Los han hecho restaurar escuelas, hospitales, instituciones, a limpiar las calles, No, yo mira, gente corrupta no. Yo en plan, ladrones sería muy... O sea, en plan, ladrones o políticos corruptos serían muy duros con ellos, pero no hasta el punto de llevarlo ahí al tema de la pena de muerte. Construir viviendas sociales, a trabajar en agricultura, a hacer ropa. También se renovaron diferentes escenarios deportivos para los... Claro, es que literalmente es eso. El pedófilo mejor matarlo. No concibo dejar vivir a una persona capaz de encontrar gusto y placer y normalización en violar niños. Ese es el punto. O sea, ¿tú crees que alguien así, con esa tara mental, tú crees que merece vivir? O sea, ¿tú crees que tiene el mismo derecho que tú a vivir una vida normal? Para nada. No digas enfermos mentales, por favor, sé a lo que te refieres, pero no entiendo a lo que se engloba. A ver, enfermedades mentales hay muchas, pero yo me refiero a enfermo mental de manera peyorativa en ese sentido. No me refiero a enfermos mentales de que puedas tener enfermedades raras o enfermedades relacionadas con la esquizofrenia, etcétera, etcétera.
Me refiero a taras mentales de este nivel. O sea, taras mentales de que te deshumanizan, ¿ok? No estamos hablando de... Entiéndase, no se malinterpreta ahí, ¿ok? Un dictador, sea bueno o malo, es basura. Abres a que el día de mañana el poder lo tenga un loquito. Sí, ¿no? Depende. Depende de qué dictador. Depende de qué dictador, pero vamos, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la pena de muerte es aplicable en este tipo de casos que te comento, ¿no? Creo. Diría yo, ¿no? Diría yo. De hecho, incluso en las propias cárceles, los violadores y pedófilos son los primeros en llevarse la tunda de su vida por el resto de presos. Se dice muchas de las personas que llegan a estar ahí pueden robar, matar y lo que quieras, pero en el fondo algunos tienen código. Sí, claro, claro. ¿Qué dictador ha sido bueno? Pues la historia ahí tiene varios. O sea, simplemente revísalo. Los dictadores como tal, sí, han sido tiranos y han tenido momentos atroces, sobre todo cuanto más echas la vista al pasado. Pero ya te digo, Napoleón, por ejemplo, es el caso de un buen dictador. O sea, Napoleón al final, evidentemente hizo una expansión de lo que terminó siendo el Imperio francés. Sí, pero Napoleón fue un buen dictador, en el sentido de que no buscaba simple y llanamente llegar y como Gengis Khan arrasar todo y quemar todo, ¿entiendes? Es alguien que, dentro de lo que cabe, tenía la pretensión también de llevar la ilustración, por ende, sabiduría y luz, a pueblos rodeados de analfabetismo, ¿entiendes? Okay. Juegos centroamericanos, entre otras cosas. Es obvio que al ver este tipo de videos muchos van a poner en los comentarios: necesitamos un Bukele en Argentina, en Chile, en Colombia, en México. Y justamente eso está asociado a la última propuesta que acaba de hacer Bukele. Escuchemos. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Nos convertiríamos en una potencia mundial, porque no solo seríamos un país de 50 millones de habitantes, con el 8% de la biodiversidad del mundo en solo el 1% del territorio, no solo con un PIB de 200 y pico mil millones de dólares, no solo con el canal de Panamá y con toda la riqueza y biodiversidad y los negocios y los puertos y los aeropuertos, sino que además tendríamos ese bono demográfico, eso en buen centroamericano, ese montón de niños y jóvenes con la mejor educación del mundo. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. A ver, pierdes, entre comillas, la identidad cultural como país, pero la sigues englobando dentro de, como Centroamérica, como país, no sé, el país centroamericano. Igual que en España hay una diversidad brutal, porque un gallego no es lo mismo que un andaluz o un catalán o un madrileño. Pero no son países, son, pues eso, identidades culturales dentro de España. Muy tópica la propuesta, a mí me parece muy correcta. Y me parece que potenciaría mucho más a estas repúblicas bananeras, porque al final Belice, Panamá, El Salvador son países diminutos que por sí solos no tienen la suficientemente potencia que si se juntaran realmente como un país centroamericano. Que claro, al final, Centroamérica, hermano, es que te pones a verlo y no lo puedes comparar con un Estados Unidos, con una China, con una Rusia, ni tan siquiera con una España. Lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Jolo, en 10 minutos hiciste todo lo necesario por una funa de por vida. Hasta esto te está poniendo el número 1. ¿Una funa de por vida por qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Funable. El avalar el hacer las cosas bien. ¿Qué dije? Funable. No sé qué dije funable. Países bananeros. Hostia, es que son repúblicas bananeras. A nivel económico y de importancia en el mundo. Hostia, es que claro. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Hostia, compárame esto con países potentes. Claro, es como si tú te vas a Europa y lo comparas, o sea, Macedonia, Albania, Rumanía. ¿Sabes? O sea, son países que también son repúblicas bananeras, que se les llama. Que también pasa en Europa, que esto no es algo exclusivo de Latinoamérica. Preparando este video, luego... No comparto eso en absoluto. ¿El qué? ¿Que sean unas repúblicas bananeras Albania y demás? Hombre. Es una expresión peyorativa igual. A ver, es como llamar medio pelo al país. Claro, es medio... ¿Cómo decir? Es un país al final irrelevante. ¿Entiendes? No estoy diciendo que sea un mal país. A nivel económico, a nivel... trascender en el mundo. Huyo de todo aquel que proclama un único gobierno para otros países. Bueno, respetable, ¿eh?
como en España y en Europa, que ya es medio pelo. No, realmente España es un país muy importante en Europa y en el mundo, muy importante. No es una república bananera. O sea, tenemos nuestras mierdas y somos la última mierda de Europa, y siempre lo decimos, pero porque dentro de la importancia que tenemos somos relevantes, evidentemente. La cuestión que no se nos tiene en cuenta para muchas cosas. Ahora bien, no somos Rumanía, ¿entiendes? No somos Bulgaria, no somos Lituania o Letonia, ¿entiendes? ¿Eran relevantes? No, España siempre va a ser relevante. En Europa y en el mundo, por muchísimas cuestiones. Por identidad cultural, por economía, por turismo, por un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero no somos ninguna república bananera. No somos Albania, ¿entiendes? Luego de ver un montón de informes y videos, me he dado cuenta de que muchos presentan el lado positivo a través de los datos que no mienten y demás, pero por otro lado, pareciera como que no quieren quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Y tienen la obligación de, no digo tapar, pero ensuciar un poco todo esto positivo que está haciendo Bukele, diciendo cosas como Bukele domina la violencia de El Salvador, pero ¿a qué precio? O hablan del tema económico de la deuda que tiene El Salvador, tocan el tema de la pobreza del país, o cuentan todo lo bueno y después cuentan las denuncias que el Estado tiene por los derechos de los presos, de cómo lo están tratando. Los derechos de los presos, es que a mí me tocan mucho los cojones. Los derechos de los asesinos, delincuentes y terroristas. Pero esta gente tiene que tener derechos después de pasarse ellos los derechos humanos por el forro, quitándole la vida a personas inocentes. Y no inocentes, obvio, pero ¿qué? O sea, los derechos de los presos. ¿Qué? ¿Los derechos de los terroristas? Estás deshumanizando. Ah, pero disculpa, o sea, que las maras que vuelven en pedacitos a sus contrincantes, que los balacean, que hacen atentados contra la vida humana, son muy humanos. Yo los estoy deshumanizando, pero esa gente, superhumana. ¿Qué? O sea, son manos duras, a la cárcel, y escúchame, como me toquen los cojones los dejo sin comer. Claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Hombre, va. Hombre, claro, ¿no? O sea, es que encima hay que ser benevolentes. Yo creo que todos merecen otra oportunidad. Sí, ¿no? Gente que pertenece a bandas criminales y que han jurado su vida bajo la criminalidad. Ya. Bueno, muy bien. Pues que si nos ponemos así no habrían cárceles, ¿no? Porque es que les vas a privar de ver el sol. Hostia, tío. Otra oportunidad en otra vida. Ya, claro. Este tipo de gente merece otra oportunidad, ¿no? Ya. Pregúntale al padre que ha perdido a su hijo si su hijo sí merecía otra oportunidad. Preguntarle eso. Hacer esa pregunta a los papás que han perdido a su hijo o a las mamás que han perdido a su hijo por culpa de esta criminalidad. Preguntarles a ver si merecían otra segunda oportunidad. Porque es que es muy, muy, muy frívolo el decir, es que deshumanizáis. Preguntarle al papá que ha perdido la nena en Argentina de 12 años por un chorro que le quería robar la mochila. Preguntarle si ese chorro merece una segunda oportunidad. A ver si la niña no era la que merecía la segunda oportunidad. Pues es que se me ponen los pelos de punta, bro. De que haya gente tratando de avalar, blanquear o justificar la violencia, la delincuencia y el asesinato. Y es que encima los metes presos, los tratas como la escoria que son. Y es que, disculpa, los derechos humanos. ¿Qué? ¿Derechos humanos de qué? Gente que no merece nada. Y que están ahí porque son la última escoria. Y Bukele ha hecho lo que ha tenido que hacer con su país para sacarlo de donde estaban. Fin. Ya está. ¿Tú crees que pedófilos, violadores, asesinos y terroristas merecen una segunda oportunidad? Porque es que entonces repudio totalmente ese tipo de personas que tratan de blanquear y justificar ese tipo de actos. Pa' la trena. Y a no ver el sol. Porque es que no merecen otra cosa. Derechos humanos, derechos humanos. ¿Qué derechos humanos han tenido ellos con sus víctimas? En definitiva, te cuentan todo lo bueno, pero después terminan diciendo de que no todo es color de rosa, que bla, 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 bla. Y si bien, obviamente,
que ningún estado en el mundo es perfecto, porque está compuesto por personas, que nosotros no somos perfectos y siempre nos equivocamos y siempre podemos mejorar. Primero, lo primero, que es la seguridad de las personas. Los que emigramos, yo levanto la mano, habiéndome ido de mi país, no lo hice por el tema económico de lo mal que estaba el peso argentino o por algunas otras cosas que obviamente no hay un único factor para que un país funcione mal. Lo hice principalmente, como la gran mayoría, el 99,9% de todos los que emigramos de Latinoamérica, lo hacemos por un principal factor, que es la seguridad. Si no, yo no me hubiese ido. Entonces me parece perfecto atacar primero, antes de resolver el tema de la deuda y del aspecto económico, de la pobreza, que obviamente no se puede resolver todo en los primeros años. Obvio. Y todo esto lleva tiempo. Pero me parece excelente atacar primero lo más importante que tenemos, que es nuestra propia vida, la seguridad. Obvio. Lo que falta en este mundo es lo que a Nayib Bukele le sobra. Huevos. Cojones. Como creador de contenido, nunca trato de ser gris y quedarme en una línea intermedia que también recibe críticas. Y la verdad es que solo tengo palabras positivas y de aprecio hacia Nayib Bukele. Convirtió un país que no tenía futuro y que estaba condenado al fracaso, intercambiando los mandatos de gobierno de corruptos en corruptos en un estado seguro, que no hace más que expandirse y mejorar. Y lo mejor de todo es que el éxito deja... Claro, esa es la cuestión. Tú no puedes hacer progresar un país que está sumergido en la violencia y que está inmerso en una guerra de bandas. Claro, lo primero que ha hecho es ¡pum! Terapia de choque. Lo primero, esta gente nos la erradicamos, nos la limpiamos y a partir de ahí vamos a hacer evolucionar el país. Pues sí, tú tienes un país donde se están matando todos los días, es imposible hacer evolucionar ese país. ¿Entiendes? Hombre, claro. Nada más nefasto que el que migre y siga opinando del país que se fue. No, hombre, claro, este señor no puede opinar, ¿no? De Argentina. Este señor, como argentino que ha sido y que ha tenido que emigrar porque su país lo limitaba, claro, el problema es él, no el país que está en la mierda. No los dirigentes del país. Ahora vamos a señalar a la gente que se va de su país de nacimiento porque quiere. Claro. Pero vamos a ver, ¿pero somos gilipollas o somos gilipollas? O sea, si tu país está en la puta mierda y a ti te están jodiendo tu país, ¿qué te crees? ¿Que no le duele a este señor abandonar Argentina? Es que, hermano, llega un momento, tío. Llega un momento que la estupidez humana es que llega a unos momentos totalmente inhóspitos. Yo fuera argentino, me hubiera ido de Argentina hace años. Pero porque no tiene sentido la presión fiscal, no tiene sentido lo cagado que está el peso argentino, no tiene sentido la delincuencia de las calles, no tiene sentido que hayan matado a una nena hace una semana. Y me estáis diciendo que la culpa es del que migra. La culpa es de lo que votáis. Coño, salid y votar por la libertad. Coger en Argentina no, pero agarráis el voto que tenéis que agarrar y a limpiar Argentina. Coño, que es que parece mentira. Y igual Argentina, igual Perú, igual México, igual absolutamente todo. Tanto de votar al progresismo que defiende y justifica a los delincuentes y es que romantiza la delincuencia diciendo que es que los chorros es que roban por necesidad. Y había necesidad de matar a una nena. Hacerlito por los 200 pitazos. La cosa es que ya ha sentado un precedente con las maras, cosa que es necesaria y me parece bien hasta cierto punto. Una vez esté resuelto ese problema, algún día si es que lo consigue, dejará el poder así por las buenas. Hasta podría hacer lo mismo con la oposición en un supuesto. Pero vamos a ver, ¿estamos comparando la oposición política con las maras? ¿Qué estamos comparando, Lito? No, hombre, no. O sea, estáis tratando de vender la figura del tío que ha tenido los cojones de salvar la situación de su país con un dictador que el día de mañana puede, si le apetece, decir que la oposición es una mafia y meterlos presos. Hombre, en ese momento la crítica que se le haría entonces sería propia la de un dictador que atenta contra la democracia. Aquí quien está atentando contra la democracia y la vida de las personas son las maras que los han metido presos. No podemos hablar de los futuribles y es que Bukele el día de mañana se va a convertir en un tirano. No, Bukele lo que es un héroe. Bukele lo que es un héroe. Y hay que tratarlo como tal. Fin. Estamos hablando de lo que hay. El resultado. Es que me hace mucha gracia cómo el ser humano es capaz de, aun saliendo bien las cosas, ponerse en el caso fatídico, en el peor, en el futurible. No, hombre, no. Solo digo que sienta un precedente. No soy la primera persona que empieza a hacer algo bueno con el poder y se torna un dictador. Bueno, pues Bukele. Y Bukele ha hecho una cosa. ¿Entiendes? Pues ese es mi punto. Quédate y vota bien. Todos los que emigran siguen hablando bien de Argentina todos los días sin vivir acá. Quédate a pelear por los derechos. Sí, claro. Tú le tienes que exigir a tu compatriota argentino que tiene la posibilidad de emigrar y decir, hey, yo me voy porque no comparto la situación de mi país y yo no he votado esto. Claro, lo obligas a quedarse. No, hombre, no. ¿Qué es esto, tío?
¿Qué es esto? Pistas. Y Bukele, además de mejorar considerablemente su país, le abrió el camino a muchos otros políticos de otros países para que puedan modelar, copiar su modelo, que evidentemente funciona. Y respetos a Nayib Bukele, y la pregunta final es para ustedes. ¿También aplauden los resultados que está teniendo El Salvador? ¿O son de los que se preocupan de los derechos humanos de los criminales? Criminales que te pueden matar a vos o a tu familia. Los mismos criminales que te pueden dejar sin el familiar que hace minutos atrás estabas hablando. Te dejo con este video y nos encontramos en la siguiente. Es que no la ha podido explicar mejor. Es que no la ha podido explicar mejor el final. O sea, vamos a ver. ¿Tú qué quieres? ¿Abogar por la defensa de los derechos humanos de los delincuentes? ¿O quieres meterlos en la cárcel? Es que ya está. Tan sencillo como eso. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te trae el problema a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.